Si hay una palabra que puede definir al Medio Oriente es inestabilidad o volatilidad, en hebreo balagán. Pero comencemos tratando de definir qué es el Medio Oriente. El nombre es totalmente autoritario y denota la etnocentricidad de los europeos a la hora de fijar los nombres. Se trata de la zona que se ubica entre el Lejano Oriente, muy atractivo para los ingleses, y Europa. Allí en la mitad se ubicaba el Medio Oriente. Formalmente, el nombre fue instaurado por primera vez por el estratega británico Alfred Thayer Mahan en 1902, quien consideró en un artículo en el diario británico National Review el área alrededor del Golfo Pérsico como Oriente Medio, afirmando que, después del Canal de Suez, era el territorio más importante para que Gran Bretaña pudiera controlar el avance ruso hacia la India. En los años 1930 los británicos establecieron como parte de su ejército el Comando de Oriente Medio, con base en El Cairo. En hebreo, el nombre es Mizraj HaTijon, o el este del Mediterráneo, y en inglés suena Middle East. ¿Quién forma y quién no forma parte del Medio Oriente? Es muy complicado definirlo. Si, por ejemplo, asumiésemos que todos los países árabes son parte del Medio Oriente, entonces cometeríamos el pecado de olvidarnos de países como Turquía o Irán, que no son árabes y que sin duda forman parte del Medio Oriente. Por contrapartida, incluiríamos a países como Marruecos, que difícilmente se vea demasiado involucrado en lo que sucede en la región. En contadas ocasiones, todos estos países que podrían ser considerados como parte de Medio Oriente formaron efectivamente parte de una unidad territorial. De hecho, podríamos señalar claramente dos periodos que sí lo fueron. El primero durante los días de esplendor y expansión de la dinastía Omeya, por el año 750, y una segunda etapa durante la época de mayor expansión del imperio de los turcos otomanos, allá por el siglo XV. Existe cierta idealización sobre estos periodos, en donde un solo califa o sultán gobernaba todo el territorio, aunque concretamente hablamos de periodos cortos de tiempo. La siguiente definición es un tanto arbitraria y dividirá al Medio Oriente en tres zonas: el núcleo, la periferia cercana y la periferia lejana, de acuerdo a la implicación de los países en los procesos centrales que se desarrollan en la zona. En el núcleo del Medio Oriente encontramos a todos los países que son parte integral y directa de las tensiones regionales y que se influyen los unos a los otros como una unidad geopolítica. Estos países son Arabia Saudita, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Israel, Egipto, Jordania, los territorios palestinos, Líbano, Siria, Irán, Irak y quizás Qatar, en especial en días en los que los cataríes han fomentado y subvencionado al radicalismo islamista. Turquía durante años anhelaba no formar parte de este grupo. Al fundarse la nueva República Turca en 1923, liderada por Mustafa Kemal Atatürk, los militares laicos que la dirigían soñaban con erradicar el retraso provocado por la religión en sus sociedades. Deseaban un Estado laico en donde fuese el ejército y la justicia quienes protegiesen la laicidad en todos los ámbitos de la vida. El sueño de Turquía durante años fue ser aceptada como parte de la Unión Europea. Poco a poco Turquía fue regresando a su naturaleza otomana, en donde la religión juega un papel identitario crucial entre sus ciudadanos. El arribo al poder de Recep Tayyip Erdoğan y su Partido Islámico de la Justicia y el Desarrollo, primero en la Intendencia de Estambul y más tarde en la presidencia en 2002, provocó un vuelco ideológico. El ideólogo de dicho cambio fue el actual primer ministro turco Ahmet Davutoglu, quien elaboró las premisas del neotomanismo, aspirando a liderar a los sunitas, a los musulmanes y a todo el Medio Oriente. No en vano vemos a Turquía dando cobijo a líderes del terrorista sunita palestino Hamas, organizando y apoyando flotillas pro-terror e impulsando una clara política anti-israelí, cuando en el pasado Israel era un aliado de Turquía. También vemos a Turquía bombardeando a los alawitas de origen chiitas del presidente sirio Assad, o intentando liderar la mal llamada Primavera Árabe desde 2008. Por lo tanto, hoy Turquía forma parte del núcleo del Medio Oriente, mientras que cuando era gobernada por laicos o militares se ubicaba más en las periferias.
Otro caso es el de Pakistán. Este país ha tenido conflictos serios con India y supuestamente debería estar más preocupada por lo que sucede a su sureste que a su oeste. Sin embargo, las fuerzas yihadistas de Al-Qaeda y otros han penetrado en focos de poder importantes, como el espionaje pakistaní. No sería descabellado constatar en el futuro que Pakistán ha sufrido algún tipo de golpe de Estado o electoral que llevase al poder a radicales islámicos. Teniendo en cuenta que Pakistán, un país sunita con una minoría enorme chiita, posee muchas cabezas nucleares, podría transformarse en un problema central y nuclear en el núcleo del Medio Oriente. Los países periféricos cercanos podrían ser los Emiratos del Golfo, Kuwait, Afganistán y en especial Libia, que durante la primavera árabe intentaba no caer en manos de los islamistas de ISIS. En este grupo podríamos introducir a Sudán o a Yemen y su guerra entre hutíes chiitas y sus enemigos sunitas. En la periferia lejana señalaríamos a Argelia, Túnez, Marruecos y quizás Nigeria, y del otro frente podríamos incluir al actual Pakistán. Of Iran, Jordan and Syria, all five are Muslim countries, but their neighbor is Israel, a historic country for the Jewish, Muslim and Christian faiths. It's right next to Egypt and Africa. Across the Mediterranean, yes, we call it the Middle East. Yes, we call it the Middle East. La mayoría de los estados del Medio Oriente podrían ser calificados como estados fracasados, estados que no cumplen con los servicios básicos que se espera de un gobierno, cierta dosis de efectividad y protección ante amenazas internas y externas. Una de las razones por las cuales han fracasado es por su nacimiento contra natura. El Estado moderno nació de un proceso combinado en donde las influencias de la Revolución Francesa y norteamericana elevaron el estatus y la confianza en la inteligencia del individuo, mientras la Revolución Industrial confeccionó esa clase media indispensable para crear una democracia estable. Las revoluciones desarrollaron una conciencia nacional y tras dicha conciencia se establecieron los estados. En otras palabras, lo normal fue que primero las personas asumiesen que formaban parte de una unidad nacional, un pueblo con una cultura, idioma, herencia, etnia similar, y luego procediesen a conformar una identidad política autónoma e independiente. Lo mismo podríamos decir de las repúblicas en la América hispana. En el Medio Oriente no se vivió ni la Revolución Francesa ni la Industrial. Es por eso que especialistas en la región, como Bernard Lewis, sugirieron olvidarse de tratar de imponer una democracia a la europea, sino conformarse con una en donde líderes de clanes o etnias, jamulas, se pusiesen de acuerdo. Aquellos líderes tribales son manifestaciones de la realidad tradicionalista y prerevolucionaria del Medio Oriente. Las potencias occidentales comenzaron a influir en el Medio Oriente carcomiendo terrenos del antiguo Imperio Otomano. El derrumbe de dicho imperio musulmán se produjo con mucha fuerza durante el siglo XIX, llegando a un punto en el que los otomanos eran calificados cínicamente como el hombre enfermo sobre la costa del Bósforo. Hasta la Primera Guerra Mundial, la influencia de las potencias occidentales se hacía sentir sobre el Imperio Otomano. La aliada Alemania influía políticamente aspirando a crear un imperio propio y desde el suroeste lo veíamos con la penetración de países como Francia y especialmente Gran Bretaña, con su fuerte base en Egipto.
La apertura del canal de Suez, la compra de las acciones de la misma por los británicos y el establecimiento de la frontera entre los otomanos y Egipto, es decir, Gran Bretaña, en 1906 definieron que en cuestión de años todos entendían que el hombre enfermo del Bósforo iba a terminar muriendo. Durante la Primera Guerra Mundial, las potencias aliadas, Francia, Gran Bretaña y Rusia, decidieron establecer un acuerdo secreto para dividirse el Medio Oriente tras la muerte del Imperio Otomano. El acuerdo se firmó en mayo de 1916 y se conoce como Sykes-Picot, en honor a los ingleses y franceses firmantes. Nos enteramos del acuerdo secreto por culpa de los soviéticos, que tras la revolución en Rusia en 1918 descubrieron al mundo las miserias del imperialismo, como el acuerdo Sykes-Picot. Según el acuerdo Sykes-Picot, Inglaterra tendría control directo o zona de influencia en una línea que iba desde Akko, en lo que hoy es Israel, hasta el Golfo Pérsico, incluyendo a una Israel que buena parte de ella sería zona internacional. Los franceses se quedaban con Siria, que incluía al Líbano y al sur de Turquía. Los rusos dominarían la zona armenia. Tras la guerra, al tomar control sobre los territorios acordados en Sykes-Picot, las potencias occidentales forjaron alianzas con líderes de clanes o jeques con poder, asignándoles territorios sin cotejar las realidades étnico-religiosas, creando así estados artificiales, con reyes que eran aliados directos de estas mismas potencias. Fíjense en las líneas rectas del Medio Oriente, frente a las fronteras sinuosas y disputadas en América del Sur o en Europa. Cuando una persona detecta fronteras rectas como en África o Medio Oriente, deberían encenderles las alarmas gritando «imperialismos, imperialismos, imperialismos». En la zona que ahora volvía a ser llamada como Palestina, ya que ni los mamelucos ni los otomanos la llamaban así, los británicos apoyaron a un movimiento que ya había nacido antes de la toma del poder de los británicos, el movimiento sionista. Por decisión de la Liga de las Naciones, en la Conferencia de San Remo en 1920, se estableció en Palestina un mandato británico que debía ayudar a los locales a establecer su independencia, asegurar el establecimiento de un hogar nacional judío y salvaguardar los derechos civiles y religiosos de todos los habitantes de Palestina. Más tarde los británicos se arrepintieron y se preocuparon por imponer una política de divide y gobierna. Hay que tener en cuenta que la identidad nacional del pueblo judío existía mucho antes que los británicos y los europeos en general dejasen de ser tribus y clanes que hablaban lenguas parecidas. Muy diferente, por ejemplo, fue lo que hicieron en Arabia Saudita, donde con el apoyo de Inglaterra llegó al poder uno de los clanes más fuertes, la familia Saud, liderada por Abdel Aziz ibn Saud, en detrimento de otros clanes como la familia Hussein de la Meca. Los Saud expulsaron a estos Hussein de la Meca y crearon un enorme reino rico en petróleo que hoy conocemos como Arabia Saudita. Más surrealista aún fue la creación del reino hashemita de Jordania. Los hijos de Hussein de la Meca eran aliados de Gran Bretaña. A ellos les habían prometido un reino propio a cambio de rebelarse contra los otomanos durante la Primera Guerra Mundial. Se trata de las cartas MacMahon-Hussein. Uno de los hijos de Hussein, Faisal, fue coronado momentáneamente en Siria por la potencia que conquistó de los otomanos tal región, Gran Bretaña. Los franceses protestaron argumentando que eso no era lo que se había acordado en Sykes-Picot. Esta zona debía quedar bajo la influencia francesa, y Faisal Husseini era pro-británico. A los británicos no les quedó otra que retirar de Siria a Faisal, inventándose un país en donde sería coronado rey, pero esta vez en un territorio bajo su influencia, Irak. El hermano del deportado y recoronado Faisal, un tal Abdallah, estaba disconforme por lo que había sucedido, iniciando una serie de pleitos y reyertas en el norte del terreno dominado por Gran Bretaña, pegadito a la zona francesa. Por esos días es cuando se produce el incidente en Tel Hai, en donde Joseph Trumpeldor y otros 7 judíos pierden la vida al permitir que soldados árabes fieles a Abdallah entrasen en Tel Hai en busca de franceses. Para calmar al bueno de Abdallah, los británicos partieron Palestina en 1922, creando otro reino pro-británico, Jordania, liderado por Abdallah, y hoy por su bisnieto Abdallah II, el rey de Jordania. Así de fácil. En resumen, primero escogieron un aliado jefe de clan, luego le fijaron las fronteras
Y por último le anunciaron a todos los que vivían dentro de un territorio que a partir de ahora eran iraquíes, jordanos, sirios o cubaitíes. Una persona que observa desde afuera el Medio Oriente puede llegar a pensar que se trata de una zona muy homogénea, en donde allí todos, por ejemplo, son árabes. ¿Qué significa ser árabe? En el Medio Oriente de los años 50 hasta los 70, ser árabe era una etiqueta identificaria muy importante. Más aún, Gamal Abdel Nasser, el mítico presidente de Egipto desde 1954 a 1970, impulsó vehementemente la idea de que todos los árabes eran una gran nación sin fronteras y que debían expulsar a los extranjeros. Su línea ideológica se llamaba panarabismo. En 1945 se fundó una organización para representar y fomentar los intereses comunes a los 22 países árabes que la conforman hoy. Se trata de la Liga Árabe. Ser árabe es originalmente una persona natural de la península arábiga y otros territorios circundantes de lengua árabe, o alguien de este origen. En otras palabras, si una persona habla árabe, es árabe. Unos 450 millones de personas del Medio Oriente hablan árabe, pero hay diferentes grupos étnicos nacionales que hablan otros idiomas. Por ejemplo, en el centro del Medio Oriente existe un país llamado Israel, en donde 8,5 millones de personas hablan hebreo. Más al norte asciende una potencia regional no árabe con sus 75 millones que habla turco. Al este vemos otro país con 80 millones de personas que hablan un idioma indoeuropeo conocido como farsi o persa. Se trata de Irán. Por último, vemos al pueblo kurdo, unos 60 millones de personas que se expresan en el idioma kurdo, que es de origen indoeuropeo también. Unos 450 millones de personas hablan árabe en el Medio Oriente y más de 220 no lo hablan. Fuera de eso, existe un árabe oficial y literario, que es solo uno, pero que no todas las personas en el Medio Oriente lo conocen. Paralelamente está el árabe dialectal, que son una multitud de variedades coloquiales locales del árabe. Las variedades habladas son muy distintas entre sí, de modo que la intercomprensión resulta difícil en muchos casos. Las mayores diferencias se dan entre los dialectos orientales o mashrequíes y occidentales o magrebíes. Blanket. Haram. حرام Haram. حرام لعبة. لعبة لعبة. سوري مدرسة مدرسة. Listen, Gina. Okay, it's the same thing, I understand, but madrasa. Here, let me teach you. Say it. مدرسة. مدرسة. Like, what do you مدرسة. مدرسة. Por ende, puede que alguien que habla árabe argelino no logre entender lo que habla un árabe yemení. En la actualidad, el árabe egipcio, dialecto oriental con algunos rasgos magrebíes, exportado a todo el mundo árabe a través de grandes cantidades de películas, series de televisión y canciones, suele ser comprendido por las personas del Medio Oriente. Desde el punto de vista religioso, tampoco podemos hablar de una región homogénea. En medio de un mar de países musulmanes aparece Israel con una mayoría del 80% que son judíos. El hecho que la religión dominante sea el Islam tampoco nos indica mucha homogeneidad. El mundo musulmán se divide en 4 familias, 2 de las cuales son las más importantes y conocidas, los sunitas y los chiitas.
Los sunitas son la mayoría del Islam, el 85% de los casi 1.600 millones de almas. Creen en las enseñanzas del Corán y en las tradiciones y leyes que se desprenden de la vida de Mahoma, los hadices. Los musulmanes sunitas cumplen las 5 premisas del Islam: la shahada o declaración de fe, el rezo 5 veces al día, la peregrinación a la Meca una vez en la vida, las acciones de beneficencia y el ayuno durante el mes sagrado de Ramadán. Cuando fallece Mahoma, en el año 632, el profeta del Islam no explica quién debe gobernar la religión. Los seguidores más cercanos deciden nombrar sucesores a sus suegros, los mismos que le habían seguido desde los primeros días del Islam. Tras Mahoma es nombrado califa Abu Bakr, el padre de la tercera mujer de Mahoma, Aisha, que mantiene a las tribus unidas. Luego gobierna Omar, que expande y conquista buena parte del Medio Oriente. Es reemplazado por Othman, que ordena escribir formalmente las revelaciones y enseñanzas a Mahoma en un libro, el Corán. El cuarto califa, tras Abu Bakr, Omar y Othman, es el primo de Mahoma y esposo de su hija Fátima, Ali ben Talib. Estos 4 califas pertenecían a la tribu madre de Mahoma, la tribu de Quraysh. Aquellas personas que consideran que el líder del Islam tiene que ser descendiente de la tribu de Quraysh y que creen también en las enseñanzas de los primeros 4 califas ortodoxos o Rashidun se conocen como tradicionalistas o sunitas. Desde el momento que muere Mahoma, un grupo de fieles exige nombrar califa a la sangre de Mahoma, representada en el primo y yerno de Mahoma, Ali ben Talib. Ali es nombrado solamente en 4.º lugar, y al poco tiempo de ser nombrado, se levanta en su contra el gobernante de Damasco, que era sobrino del tercer califa, Othman. Los tradicionalistas o sunitas siguen a Muawiyah de Damasco, mientras que los seguidores de Ali ben Talib se los conoce como fracción Ali o Shiat Ali, los chiitas. En otras palabras, hay muchos líderes en el Islam sunita, algunos moderados y otros no. Todos respetan a Mahoma, al Corán, a los Rashidun y son descendientes de la tribu de Quraysh. Entre los chiitas existe una función de liderazgo único y centralizado personificado en la figura del imam. El segundo de ellos, tras Mahoma, fue Ali ben Talib. El término, aparte de referirse al guía de una comunidad, es el título que ostentaban los jefes supremos de toda la comunidad chiita, el equivalente al califa suní. Cargo hereditario cuyo último representante, Muhammad al-Mahdi, según la tradición, desapareció en el año 873 y vive desde entonces oculto, al-Mahdi o imán oculto, rigiendo desde la sombra los destinos de la comunidad, creencia sostenida por la mayor parte de los chiitas denominados imamíes. El imanato es uno de los pilares del chiismo, que le aparta de la interpretación mayoritaria del Islam en la que todos los creyentes son iguales ante Dios. Para los chiitas, Dios no puede admitir que el hombre camine hacia su perdición y por ello envió a los profetas para guiarle. El imam es infalible y debe ser descendiente directo de la sangre de Mahoma. Hussein, el tercer imán, era hijo de Ali y de una de las hijas del profeta, Fátima. Sin embargo, dado que el imán está oculto, los miembros de la comunidad son libres de adoptar la actitud que deseen respecto al poder terrenal existente. En la actualidad, el líder supremo de estos chiitas gobierna Irán y se llama Ali Khamenei. Su predecesor era el Ayatollah Khomeini. Podemos encontrar grandes concentraciones de chiitas en el sur de Irak, en donde los musulmanes representan el 85% de los habitantes de este país. 55% de los musulmanes son chiitas, tienen una cercanía obvia con Irán y tras la caída del dictador Saddam Hussein, sunita, los chiitas obtuvieron el poder en las elecciones parlamentarias libres, comenzando a ahuyentar a los sunitas del poder. Los sunitas decidieron rebelarse, liderados por líderes radicales y apoyados por exgenerales de Saddam Hussein. Estamos hablando de ISIS. En el sur del Líbano también vemos grandes cantidades de chiitas, que representan el 30% de la población de aquel país, pero que cuentan con un ejército propio financiado, armado y entrenado por Irán, Hezbollah. El país chiita Irán, en donde el 95% de la población es chiita, también instiga levantamientos contra los sunitas en otras partes del Medio Oriente, como por ejemplo a los chiitas hutíes en Yemen, o incentivando a los chiitas, que son una amplia mayoría, en Bahrein. Los chiitas en Bahrein son entre el 75 al 80%,
aunque en este país gobiernan sunitas prosauditas. La teología de chiitas contiene 5 principios de la religión, 3 de los cuales son similares o parecidos a los sunitas. La diferencia fundamental está en la imamah, que significa el liderazgo y la tutela, ya sean en los asuntos religiosos o mundanales sobre las personas en sucesión al profeta del Islam. Para los sunitas, esta concepción es ajena, ya que sostienen el concepto de adoración directa de Alá, sin intermediarios. El imam, desde su punto de vista, es una figura religiosa ordinaria. La importancia que los chiitas conceden al papel de los imames y Ali pondría en duda el lugar del propio profeta Mahoma, afirman los sunitas. Por ello, los sunitas creen que los chiitas se permitieron introducir en el Islam innovaciones indebidas. Además del Corán, los sunitas reconocen la Sunna, las tradiciones del profeta escritas en los libros de hadices, mientras que los chiitas creen en las premisas del Akhbar, noticias sobre el profeta. La mezquita Masjid el-Haram en la Meca, la mezquita del profeta en Medina y la mezquita del Aqsa en la explanada de las mezquitas de Jerusalén son los 3 destinos sagrados de peregrinaje para los sunitas. Los chiitas, además, peregrinan también al mausoleo del imam Hussein en la ciudad de Kurbala, en Irak. Una tercera familia dentro del Islam es el jariyismo. La palabra jariyí significa el que se sale. En el año 657 se estaban por enfrentar en el combate el líder sunita y omeya, Muawiyah, frente a las tropas de Ali ben Talib, en el campo de batalla de Sifín. Tras un arbitraje, ambos bandos desistieron combatir. Dentro de las fuerzas de Ali, un grupo decidió que la guerra debía ser santa y el enfrentamiento se debía producir. Este grupo conformó el jariyismo. A diferencia de los sunitas, que consideraban que el califa debía ser un árabe varón, miembro de la tribu de Quraysh, o los chiitas, que consideraban que debía de ser Ali ben Talib o un descendiente suyo, los jariyistas consideraban que la dignidad califal emana de la comunidad, que debe elegir libremente al más digno, aunque sea un esclavo negro. Para ellos, el musulmán que se aparta de la ley deja de ser musulmán, y si es califa debe ser destituido. Fue un jariyista, Abed al-Rahman ibn Mulham, quien asesinó a Ali ben Talib en el año 661. Su rigor, en lo que al cumplimiento de los preceptos del Islam se refiere, se balancea según la corriente dentro del jariyismo con una gran tolerancia hacia las otras religiones. La rama moderada o ibadíes son el 75% de la población de Omán, un sultanato que es el único gobernado por el jariyismo. La cuarta rama del Islam son los sufistas. El término sufismo se refiere a la espiritualidad y mística islámica denominada en árabe tasawuf al-islami, es decir, aquella faceta, conocimientos, métodos, formas y ritos que se han dedicado a las cuestiones del espíritu, la purificación del alma, la metafísica, a la interpretación interior de los preceptos islámicos, a la relación de Dios con el cosmos. El sufismo se formó en el siglo VIII, entre un grupo pequeño de fieles musulmanes que vestían ropas blancas para resaltar su pureza. La palabra lana se dice suf, aunque hay quienes asocian la palabra sufista como un derivado de safawa, los elegidos. Se puede resumir el sufismo como la rendición a Alá con amor. En general, radicales islámicos critican duramente a los sufistas y los consideran muchas veces como no musulmanes. El Medio Oriente es principalmente musulmán, pero como vimos, no todos los musulmanes son iguales. Peor aún, para más complejidad, dentro de las grandes ramas del Islam hay subescuelas que enseñan premisas teológicas o prácticas diversas, y a veces enfrentadas. Dentro del Islam sunita tenemos 2 grandes escuelas que son especialmente radicales. Una de ellas es el hanbalismo, que son el 15% del Islam sunita, que es una madhab, escuela jurídica, cuyo origen se atribuye al imán Ahmad ibn el-Hanbal en Bagdad, entre los años 780 y 855. El hanbalismo se oponía de forma radical a cualquier forma de intromisión de la razón humana en la interpretación de las fuentes primarias del Islam, el Corán y la Sunna, tradición. Dentro de esta escuela de pensamiento ha surgido el wahabismo y otras filosofías representadas en los más conocidos movimientos terroristas islámicos como Al-Qaeda.
La escuela se ha extendido con fuerza por Qatar y por el oeste de Arabia Saudita. En reiteradas ocasiones se acusa a la cadena de televisión más importante del mundo islámico, Al Jazeera, de ser especialmente amable al tratar con el islamismo radical. Los hanbalistas afirman que el islam más puro es el que se impuso en la Meca. La otra escuela radical son los malequitas. Esta escuela o madhab es la predominante en el Magreb y es seguida aproximadamente por el 15% de los sunitas. Fue una escuela fundada por Malik ibn Anas, el imam en Medina. Ellos siguen las prácticas seguidas por los habitantes de Medina como fuentes de jurisprudencia, fiqh. Otra característica del enfoque malikí es su flexibilidad regional. Las normas se ajustan a las diferentes situaciones de cada país. Es por eso que se aplica con éxito en tantos países diferentes. Por estas regiones han extendido sus acciones Al-Qaeda del Magreb. Las otras dos escuelas dentro del Islam sunita son los shafitas y los hanafitas, que suelen ser considerados más moderados. No solamente que el Medio Oriente no es homogéneo desde el punto de vista religioso. Muchas veces, durante largos periodos de tiempo, en la era moderna, minorías étnico-religiosas han gobernado a mayorías. Por ejemplo, cuando el sunita Saddam Hussein gobernaba sobre la mayoría chiita, o cuando en la actualidad el alawita Bashar al-Assad gobierna a la mayoría sunita. Estas cosas, sin lugar a dudas, han provocado inestabilidad. Uno de los principales problemas en Medio Oriente es que al haber partido artificialmente el territorio, muchos países tienen exigencias irredentistas sobre zonas que consideran suyas. Un ejemplo es el caso de Irak de Saddam Hussein, que argumentaba, con razón, que Kuwait había sido separada por las potencias en 1961 para conformar un reino dotado de grandes reservas de petróleo a costa de los iraquíes. Otro ejemplo es el de Siria, que ha argumentado durante décadas que el Líbano, Jordania e Israel eran parte de la antigua provincia de Siria y por lo tanto la Siria Grande comprendía todos estos países. Irak e Irán se enfrentaron en una guerra desde 1980 a 1988, ya que el presidente de Irak, Saddam Hussein, deseaba reconquistar Shat el-Arab y la provincia iraní de Juzestán para Irak. Turquía y Siria, o Egipto y Sudán, son otros ejemplos de cientos de crisis bélicas por diferencias fronterizas. La partición artificial ha creado también fracturas en pueblos completos que han quedado dispersos ilógicamente en distintos lados de las fronteras. El caso más duro es el de los kurdos, que han quedado divididos en 4 países: Irak, Siria, Turquía e Irán. Una guerra como la de Irán-Irak podía provocar la surrealista situación que un kurdo iraquí tuviese que enfrentarse con un familiar kurdo iraní. El kurdo de Siria podría preguntarse, en tanto, ¿a quién le debo fidelidad? ¿Al gobierno central de Assad o al líder de mi pueblo kurdo? El segundo gran problema que provoca inestabilidad en Medio Oriente es que minorías étnico-religiosas gobiernan a mayorías. Veamos 2 ejemplos. El primero es el del Líbano. Resulta que los franceses identificaron que en las montañas de Beirut vivían una importante comunidad de cristianos maronitas, con los que tenían afinidad. La idea francesa era crear un país pro-occidental anexando a provincias de los alrededores, dejando a todos estos territorios separados de Siria. El Líbano recibió su independencia en el año 1943. Por ley, el cargo de presidente de la República debe ser ocupado siempre por un cristiano maronita, que eran un 55% de la población, el de primer ministro por un sunita y el de presidente de la Asamblea de Representantes por un chiita, con el fin de que ninguna minoría del país quedase discriminada por el gobierno. Con el correr de los años, los musulmanes tuvieron más hijos y los cristianos emigraron y tuvieron menos familia. Siendo así, en la mitad de los años 70 explotó la guerra civil étnica entre los musulmanes sunitas y los cristianos, imponiéndose finalmente los musulmanes. En los últimos años, los musulmanes chiitas se han impuesto por su poder militar ante los musulmanes sunitas, gobernando de facto en el país de los cedros. En la actualidad se calcula que la población libanesa es 35% sunita, 30% chiita,
30% cristiano maronita y el resto son drusos o armenios, aunque actualmente el que gobierna es la minoría chiita con su brazo armado Hezbollah. Esta es una receta segura para largos conflictos. Otro ejemplo es el de Siria. El poder en Siria lo detentan los alawitas. Bashar el-Assad es alawita. Los alawitas son una rama del Islam chiita y su escuela de jurisprudencia en el Islam es aquella fundada por el sexto imán, Jafar as-Sadiq. El alawismo cree en la llegada del Mesías, al-Mahdi, el 12º imán, al igual que el chiismo, con el cual comparte algunas prácticas y creencias. Son la mayoría de Siria y entre los sirios de Turquía. Durante años los chiitas tradicionales afirmaban que los alawitas no eran parte del chiismo. Sin embargo, desde hace años son los iraníes chiitas los que apoyan activamente a Assad y a los alawitas, que son entre el 11 al 13% de la población. Más de un 60% de los sirios son sunitas, un 10% son cristianos y otros tantos son kurdos. De esta forma se puede comprender la guerra entre los sunitas de ISIS o Jabhat al-Nusra contra el alawita Assad, que es apoyado no solo por Irán, sino también por el ejército regional chiita Hezbollah. Saddam Hussein en Irak gobernó durante años al país de Irak. Él era sunita y gobernaba a la mayoría que era chiita y a la población kurda. Algo parecido podríamos decir sobre el rey de Jordania, que pertenece a la minoría beduina hashimita cuando la mayoría de la población es de origen palestino. Un país con amplia mayoría chiita, pero cuyo gobierno es sunita, es Bahrein. El tercer gran problema de los países del Medio Oriente es su falta de democracia o de un sistema que brinde estabilidad nacional. Debemos recordar que los países democráticos suelen disfrutar de mayores periodos de estabilidad y suelen evitar enfrentamientos bélicos con sus vecinos. De hecho, desde la Segunda Guerra Mundial no han existido conflictos bélicos entre países democráticos. La guerra siempre ha sido entre dos países no democráticos o entre uno que lo es y el otro que no. En un país democrático o poliárquico, el gobierno disfruta de 4 a 6 años para establecer una política nacional. Si el votante no aprecia los logros del gobierno, escoge a otro en futuras elecciones. Un gobierno no democrático o no poliárquico necesita conseguir legitimidad diariamente. Para lograr algo así suele utilizar 3 tácticas. La primera es simplemente asesinar y perseguir a la oposición. El anterior presidente de Siria, Hafez el-Assad, padre del actual criminal de guerra de Damasco, asesinó unos 25.000 hermanos musulmanes en la ciudad de Hamma en 1982. El rey de Jordania, Hussein, asesinó 10.000 palestinos en sus campamentos de refugiados en el Septiembre Negro de 1970. Saddam Hussein realizó un genocidio durante la operación Al-Anfal que comenzó en 1986 y duró hasta 1989. La campaña Al-Anfal incluyó el uso de bombardeos aéreos, destrucción sistemática de ciudades, deportaciones en masa, pelotones de fusilamiento y la guerra química que le valió al primo de Saddam Hussein, al-Mahdi, el apodo de Ali el Químico. Los ataques fueron parte de una campaña de larga duración que destruyó aproximadamente 4.500 aldeas kurdas en zonas del norte de Irak, y se estima que desplazaron por lo menos a 1 millón de habitantes de los 3,5 millones de kurdos. Amnistía Internacional recogió los nombres de más de 17.000 personas que habían desaparecido durante 1988. Según los fiscales iraquíes, cerca de 182.000 personas fueron asesinadas. Otra táctica para mantenerse en el poder en países no democráticos es llevar a cabo una política de soft state, en donde el Estado contrata a muchas personas en la administración pública para mantenerse en el poder comprando el apoyo popular. En países como Siria, la Autoridad Palestina o Egipto se puede observar este patrón con suma facilidad. El problema central es que cuando un país es petrolero como Arabia Saudita o Qatar, puede darse el lujo de gastar dinero en mantener la gente aplacada. Otros no petroleros son más inestables en este punto. La tercera técnica que usa un gobierno no democrático para mantenerse en el poder es volcar la atención sobre un enemigo imaginario o conocido, lo que se conoce habitualmente como un chivo expiatorio.
Por ejemplo, muchos países musulmanes, gobiernos e individuos se han inventado la ridiculez que ISIS fue inventado por Israel para no asumir los serios problemas que tienen internos entre musulmanes. Lo mismo ocurre en la Autoridad Palestina, en donde siempre toda la culpa de su ineficaz y corrupto gobierno es de Israel y su ocupación. Durante años, Israel ha sido el blanco preferido para los chivos expiatorios. اليوم ما تقوم به كل هذه العصابات الإجرامية من داعش إلى جبهة النصرة إلى أحرار الشام إلى كل هذه المسميات الإسلامية حتى ليست بالإسرائيلية إنما هي بتلمودية حقيقية. وما ظهر من إعدام أو حرق الطيار الأردني يوضح تماما وحشية الكيان الصهيوني والتلمودية في التاريخ التي تعلم وتزعم من خلال مبادئها أن الرب لا يشبع إلا من الدم وهم الذين قاموا سابقا بعجن فطيرة دم الإنسان وأكلها. واليوم تماما هذا ما يحدث في سوريا بكل أسف على مرأى ومشهد. Cada 2 años la revista The Economist publica una respetada encuesta sobre los niveles de poliarquía y democracia en el mundo. La única democracia en el Medio Oriente es Israel, y frente a ella se ubican estos países que son híbridos. Pueden llegar a haber elecciones, pero no hay democracia, y todos estos estados que son totalitarios. Arabia Saudita es uno de los estados más totalitarios del mundo, superado por poco por Corea del Norte. Perseguir y hasta matar a enemigos, gastar dinero público para ganar legitimidad y echarle la culpa a otros son técnicas también utilizadas en otros continentes e incluso en países más democráticos. En América Hispana recibimos los siguientes datos sobre los niveles de democracia. En resumen, los países del Medio Oriente han sido creados artificialmente, sin homogeneidad étnica, lingüística, religiosa, con problemas fronterizos, gobiernos de minorías sobre mayorías y falta de democracia. Sin dudas, Medio Oriente es un polvorín.